Hola, buenas tardes, buenos días y algunos quizás buenas noches a todos. Me alegra mucho que volvamos a vernos y que podamos compartir nuevamente estos estudios teosóficos que tantísimo nos aportan y nos ayudan para conocernos mejor a nosotros mismos y al universo en el que vivimos, lo cual es de máxima importancia. Como sabéis, hoy comenzamos un nuevo curso, si le podemos llamar así. Es una introducción a la mitología escandinava y posteriormente, al terminar esta introducción, tengo preparado en parte, pero lo iré revisando, me da tiempo, es sobre la obra de Richard Wagner, El Anillo del Nibelungo. Pues esta obra está basada toda ella en la mitología nórdica. Hoy es jueves 7 de septiembre de 2023. Ya saben que si alguno no quiere que su imagen quede grabada, y puesto que luego se colgará en la página YouTube de Bhakti, pueden cerrar su cámara, solo en el caso de que no quieran que salga su imagen. Por lo demás, todo está bien. Esta es la información que normalmente tenemos que pasar para que todas aquellas personas que quieran recibir los programas de toda la sección española, puesto que se hacen diferentes trabajos y presentaciones a lo largo de las diferentes ramas, pues puedan hacerlo para ser incluidos en el grupo que se denomina Actividades Virtuales STE@gmail.com, escribiendo un mail a esta dirección indicando nombre y apellido, el país o la ciudad de residencia, una dirección electrónica y teléfono. Y si quieren escribirme a mí por alguna cuestión, pues pueden hacerlo a esta dirección. Ya saben, soy Clarisa Elosegui, clarisaelo@gmail.com. Para hacer unos instantes de silencio, unas palabras de HPB. Cuanto más avances, tantos más lazos encontrarán tus pies. El sendero que a la meta conduce está iluminado por una luz única, la luz del arrojo que arde en el corazón. Y como siempre, mantener esa conciencia amplia que lo contiene todo y que tiene presentes a todos los reinos de la naturaleza, a todos los seres, a todas las cosas. Bien, la parte que se trata de la mitología nórdica va a ser conteniendo lo que sobre esta mitología hay en diferentes obras, en parte he ido escogiendo, pero luego he encontrado mucho material sobre la mitología nórdica en la doctrina secreta, en Isis sin velo. Después también están los glosarios, mucha cosa. Y lo he ido recogiendo en textos para luego irlo insertando porque
esto he tenido que ir ordenándolo y de hecho todavía mucho más adelante del trabajo todavía estoy ordenando todos estos materiales. Así que damos comienzo a lo que nos cuenta. En Irlanda, en el año 900, después de la era cristiana, un monje recopiló las tradiciones sobre la creación del mundo, del proceso cosmogónico, de la aparición del hombre sobre la tierra, etc. Había muchas leyendas y a esta recopilación se le llamó Edda, que significa conocimiento. Y cuando oímos hablar de los Eddas, se están citando el conocimiento de los nórdicos, de los escandinavos y de toda la zona germánica. Como no se terminaran de recopilar en su totalidad, otro monje, 100 años después, transcribió otras de estas tradiciones en un segundo libro. Posteriormente, un estudio de estos mitos y leyendas permitieron ver que eran muy parecidos, y esto es muy interesante, eran muy parecidos a los mitos griegos, caldeos, chinos, aztecas y mayas. Los lingüistas han tratado de encontrar conexiones entre los Vedas escandinavos y los Vedas de la India. Todas estas páginas aparecen en libros antiguos, añadí algunas a lo largo de este tratado, porque son interesantes, están en libros y son muy interesantes, por lo menos para las personas a las que estos temas les atraen. Además de los Eddas, de ese conocimiento, se hicieron recopilaciones entre los pueblos sajones y germanos del norte de Europa, y toda una literatura acompaña a los dos Eddas, originada en Polonia, Francia, Inglaterra, territorio muy vasto, y a pesar que las comunidades tenían marcadas diferencias, el pasado cultural era compartido por todos ellos. Toda esa masa literaria fue estudiada por Wagner, y de ahí que me parezca que será importante poder presentar la obra de Wagner, esa tetralogía del Anillo del Nibelungo, porque está basada precisamente en todo este contenido. Richard Wagner nació en Leipzig, Alemania, el 22 de mayo de 1813 y falleció el 13 de febrero de 1883. Su vocación por la música se le develó en 1828 tras la audición de las sinfonías de la obertura de Egmont de Beethoven. Muchas de sus obras han sido inspiradas en la mitología nórdica, que tiene miles de años de antigüedad. Las leyendas escandinavas derivadas de los Eddas y de los libros de caballería medievales que sirven de argumento a los inmortales dramas líricos de Wagner compendian mucho mejor que nada en Europa todos los recuerdos de la doctrina arcaica. Veremos que se citan libros. Este es Wagner, mitólogo y ocultista, en el libro de Mario Rosso de Luna. Pero ninguna de dichas creaciones, incluso Parsifal, tiene la importancia que la ciclópea tetralogía denominada El Anillo del Nibelungo, integrado, como es sabido, por las 4 jornadas de El Oro del Rin, la Valquiria, Sigfredo y el Ocaso de los Dioses. En estos 4 monumentos del edificio lírico-musical moderno están sintetizadas las ideas matrices del Tristán, Lohengrin, Parsifal y, en una palabra,
toda la incomprendida sabiduría tradicional que los pueblos arios como el de Escandia heredaron de la perdida cultura atlante en los tiempos de su mayor esplendor. Así que lo que los pueblos escandinavos recibieron ya venía de tiempos mucho más lejanos, la raza atlante. En cuanto a la historia y a los orígenes de las múltiples leyendas que han servido de temas a Wagner para sus inmortales obras, ellos han sido tratados en general por hombres del mérito de Chamberlain, Weston, Mauricio Couperin, Edouard Schuré y mil otros, porque la bibliografía wagneriana cuenta ya con millares de volúmenes acerca de los cuales ni cita podemos hacer aquí. La versión más completa que de los poemas de Wagner existe en España es la titulada Dramas musicales de Wagner, impresa en Barcelona, la Biblioteca de Artes y Letras, en 2 tomos en 1885. Las reformas de Wagner, dice Álvaro Arciniega, aportando con sus nuevas tendencias elementos nuevos a la estética musical, fueron el primer síntoma de una revolución en este arte. Tan grande fue la reacción que despertaron, que bien puede decirse que ellas fueron las que dieron origen a una música de oposición. Wagner, al dejarse influir por la filosofía de su tiempo, iba a desarrollar una música de ideas hasta entonces en embrión. Este es un retrato de la primera esposa de Wagner, Christine Delheimer, llamada Mimner. Digo la primera porque tuvo una segunda esposa. Sigfredo, el redentor socialista, nacido para destruir el reino del capital, según lo enfocaba en aquellos tiempos, dirigiéndose a la sociedad del momento, habría de representar con Brunilda a la humanidad futura. Como Wotan, que es el dios nórdico, como Wotan llegaría a ser el símbolo de nuestro tiempo. Como los caballeros del Santo Grial, desde Lohengrin a Parsifal, simbolizan el espíritu del sacrificio y del amor. Fijémonos que lo volvemos a repetir. Sigfredo, que es el que aparece en la tetralogía El Anillo del Nibelungo, le da el aire del redentor socialista, nacido para destruir el reino del capital. Le da un aire a este personaje y habría de representar con Brunilda, la parte femenina, a la humanidad futura. Como Wotan u Odín, porque los dos nombres corresponden al mismo dios escandinavo, llegaría a ser el símbolo de nuestro tiempo. Y estaba hablando Mario Rosso de Luna desde la primera mitad del siglo pasado. Como los caballeros del Santo Grial, desde Lohengrin a Parsifal, estos les da el aire y simbolizan el espíritu del sacrificio y del amor. Así que el autor, el músico, al escribir sus óperas, trataba de imprimir en los personajes los caracteres de todo el mundo en el que vivía y al que había conocido, pues se había movido por diferentes lugares del mundo, diferentes países. Franz Liszt y Wagner tuvieron una estrecha relación y Wagner, después de haberse divorciado de su primera esposa, se casó con Cosima, que era la hija de Liszt. Así nos sigue diciendo Mario Rosso, el 20 de noviembre de 1851, escribió Wagner a Liszt una larga carta, que es la primera noticia histórica
acerca de la tetralogía. Dice así, no me sale la conexión. Si me saliese la conexión aquí me saldría la mano. Bueno, quizás la podremos ver en otro momento. Se ha querido ver en Sigfrido la encarnación del alma de la antigua Alemania. Encarnación del alma, del ser, la manera de la antigua Alemania, la antigua. Lo clarifica porque luego pues los cambios ocurren en todos los lugares del mundo. Aquella Alemania virginal y brutal. Sí, virginal, pero al mismo tiempo llena de fuerza y muy impulsiva. Cándida y maliciosa al mismo tiempo. Sentimental y mordaz. Capaz de decir lo que se le ocurría, lo que comprendían, lo que veían y no se callaban nada. Llena de pensamientos profundos y soñadora de batallas sangrientas, según este autor, Roland. Como se quiere ver en la obra de Strauss, el espíritu de la Alemania moderna, esa Alemania sencilla, sensual y caballeresca que resplandece en su literatura de los siglos XVI al XIX. Cosima, la segunda esposa de Wagner, aquí en un retrato, era 24 años más joven que él. Ahora nos va a decir algo sobre la mitología. IHPB dice, la mitología no es un relato de sueños caóticos, sino que en ella se narran hechos históricos que sucedieron en épocas muy remotas. La señora Blavatsky hace un estudio muy minucioso de los distintos mitos en sus libros Isis sin velo y la doctrina secreta. Carlos Leadbeater, en el libro La vida interna, analiza una serie de mitos griegos como el de Orfeo bajando a los infiernos para rescatar a Eurídice. Vemos un cuadro de Giovanni Antonio Burrini que es precisamente el de Orfeo y Eurídice. Todas estas son enseñanzas de carácter esotérico que están veladas y para las que hay que tener una clave de interpretación. Y humildemente os digo que trataremos de profundizar, a ver hasta dónde podemos llegar en esta interpretación. No solo de luego en la tetralogía, sino que estamos hablando de toda la mitología nórdica, importantísima. Y trataremos de hacerlo a fin de poder comprender el verdadero significado. Por eso, desde los comienzos de la sociedad teosófica, la mitología está presente en su literatura. Los orientalistas saben muy bien, dice Blavatsky, que las páginas de esa Biblia de la humanidad llamada Rig Veda permanecerán siempre como otras tantas piedras miliarias para servir de guía a cuantas religiones se han sucedido después. En sus 7 principales divinidades que, con sus 330 millones de divinidades secundarias, que en realidad son las fuerzas, las energías en diferentes manifestaciones, de ahí que cuenten esos números tan tremendos. Esas fuerzas o devas son los rayos irradiados de la unidad sin par y sin límites, porque todo emerge de la unidad divina. Y puede encontrar el investigador cuántas personificaciones de potestades, deidades primarias y secundarias abarca el panteón religioso de todos los países. De ahí que la mitología escandinava, la mitología nórdica, cuando habla de sus dioses, está hablando de todas esas potestades, de todas esas energías
a las que ellos en su momento antropomorfizaron también, dándoles imágenes más humanizadas, tratando de hacer llegar una comprensión que por la abstracción de todo ello era dificilísima. Y así que cuando en cualquiera de las tradiciones encontramos que se habla de esas divinidades, hemos de considerar que lo son, pero que son trabajadores cósmicos, que todos ellos tienen funciones dentro de la emanación, de la construcción de los mundos, del desarrollo y evolución de los mundos y del largo etcétera que de ahí parte. Cuánto más grandioso, cuánto más poético que el de ciertas aberraciones católico-romanas es el espíritu religioso que se encuentra en las leyendas paganas, lo entrecomilla, escandinavas de la creación, añade la maestra HPB. La religión y la ciencia se ven entremezcladas en estos cantos del paganismo escandinavo, porque hay un logos en cada mito, una deidad y un fondo de verdad en cada ficción. Y esto aparece en Isis sin velo y Mario Rosso de Luna lo añadió a su obra. Loki es el dios del fuego y Sigyn es su contraparte materia, pero de esto se habla poco en toda la tradición. A Loki lo veremos más adelante, al pobrecillo Loki, en las leyendas que se han hecho, en los de cómics que se han hecho y en las películas que se han hecho que aparece Loki, lo ponen de malo malísimo, de travieso y que no hace más que trastadas, pero es el dios del fuego, como veremos más adelante. Estas personificaciones de las fuerzas activas del cosmos se hallan dispersas de un modo caótico en el mito universal. Por eso me está costando muchísimo ordenar y reordenar todo este material que he ido encontrando y aún voy encontrando. Por lo cual, como dice Platón en el Fedón y en el Gorgias, los mitos deben ser considerados como vehículos de grandes verdades, bien dignas de ser investigadas a la luz de la intuición, como llevamos dicho tantas veces. Deben ser considerados como vehículos todos los mitos, vehículos de grandes verdades, para que nos demos cuenta y no despreciemos los mitos, sino que son material de investigación llevado a esa mirada reflexivo-meditativa que desarrolla en gran parte la mente abstracta en nosotros y que nos puede llevar a la verdadera y espiritual intuición. Los mitos, por tanto, sigue diciéndonos, según afirma Charles Gould en su obra Mythical Monster, no son creaciones imaginarias de pueblos salvajes, no, sino más bien adulteraciones tras adulteraciones de tradiciones sabias relativas a seres, con mayúscula, hombres o genios que han convivido con el vulgo de los poloi, vulgo a quien siempre hablarán por parábolas los maestros. Porque la verdad no se puede comunicar directamente más que por símbolos, parábolas y de una manera directa a aquellos altos grandes iniciados que se han hecho a sí mismos capaces de recibirla. Verdaderos empequeñecimientos de la fantasía colectiva a lo largo de los tiempos, los mitos, despojados de la grosera cáscara de que se han ido revistiendo. Así, son el fondo
en el fondo tan científicos como la propia ciencia moderna, cuando no más, y están exornados a sí mismos por una riqueza sentimental, emotiva, educadora y simbólica, como se ve en todas las obras de Wagner. Hice aquí una separación, si me permitís. Seguimos con la mitología escandinava. Vemos gigantes y seres más pequeños. Tanto pueden ser los gigantes ellos y nosotros de este tamaño, como podríamos ser nosotros de este tamaño y estos más enanos, porque de todo ha habido a lo largo de tantas razas y subrazas. Una imagen que me pareció como muy preparada, como muy... Ya lo diré cuando me salga, disculpadme. Es indudable que fueron muchos los pueblos y razas que en algún momento recibieron una enseñanza de tipo superior. Sin embargo, hoy, en nuestros días, se tiende a creer que la cuna de la espiritualidad fue el Asia, la India, el Tíbet o el Egipto. Pero hay que decir que mucho antes de que la sabiduría de la serpiente hubiera llegado a estos lugares, estaba ya entre los nórdicos. Y aquí un mapa antiguo, donde pretende poner la Atlántida en una zona y la Lemuria un poco señaladas, pero que en realidad tampoco se sabe que fuese así. Pero hay muchos mapas. Los artistas tienen buena imaginación, se basan en los textos y tratan de traducirlo y aportarlo a sus obras artísticas. La mitología germánica es nórdica. La sabiduría viene del norte. La cuna de la humanidad está en el norte. La sabiduría oculta vino del norte a la Lemuria y de la Lemuria pasó a la Atlántida. Después de la sumersión atlante, la sabiduría quedó en aquellas tierras que formaron parte del continente atlante y que algunas se salvaron. Otro de esos mapas que se encuentran. Según esto, ¿es posible que la mitología nórdica que hoy conocemos sea la que contiene la línea más pura de las enseñanzas esotéricas, tal como fueron enseñadas en la raza hiperbórea? Seguramente es así, aunque con el paso de los siglos haya sufrido también muchas modificaciones. Es urgente estudiar el Edda germánico, saberlo leer entre líneas y luego investigar en la isla de Pascua, México, Yucatán, etc. Vamos pues a seguir este sabio consejo y estudiar un poco de la sabiduría nórdica. Vemos que aquí Australia es más pequeña en relación a Hawái, de la cual luego ha quedado las islas. Lo que hoy los historiadores escriben acerca de los vikingos trata de asaltos, luchas e invasiones. Lo que hoy los historiadores escriben. Ciertamente, entre los años 793 y 1066 después de Cristo, entra en la escena europea un pueblo hasta entonces desconocido, los llamados vikingos, formados por gentes de diferentes zonas de Escandinavia, principalmente suecos, daneses y noruegos.
Tenemos que evitar la visión simplificadora de unos dioses primitivamente guerreros y bebedores de cerveza en su paraíso del Valhalla. Tenemos que evitar esa visión que es la que nos han trasladado últimamente. Algunos de los más antiguos pueblos germánicos tenían una concepción mucho más pacífica de quienes habían sido sus creadores. Las investigaciones indican que en un primer momento el panteón de dioses de estos pueblos, especialmente de los nórdicos, estaba formado por los vanes. Los vanes son un grupo de divinidades vinculadas al mar, el eje de la vida de los pueblos de Escandinavia. Vivían mucho de cara al mar. El principal personaje entre ellos es Njord, el padre de los vanes y dios del mar y la navegación. Este dios padre podría haber sido la versión masculina de una figura femenina más antigua. Las más antiguas son femeninas, de hecho, llamada Nertus, diosa de la fertilidad, adorada entre los germánicos, como atestiguó el historiador romano Tácito en su famoso libro Germania. A Njord le seguían en importancia Freyja, la diosa de la fertilidad y del amor. En una de las pinturas que hay muchísimas pinturas, algunas son preciosas, las hay para todos los puntos y aspectos de toda esa mitología. Y Freyr, que era su hermano. Njord la seguían en importancia Freya, la diosa de la fertilidad y el amor, y Freyr, su hermano, que era el dios de la lluvia, el sol naciente y la paz. Y aquí uno de Freyr. Y aquí también. Asgard es equivalente del Olimpo griego. Veremos este nombre más adelante, casi de forma continua. Posteriormente, en algún momento histórico, otros pueblos germánicos pudieron traer consigo un panteón mucho más guerrero que aquel primero, que es el que acabaría imponiéndose. Las migraciones y las luchas entre pueblos debieron ser los mecanismos con los que se extendieron estos nuevos dioses de la dinastía de los Ases. Los Ases, los moradores de Asgard, la morada de los dioses. Lo iremos viendo a lo largo de estas semanas, porque este trabajo nos va a llevar unos cuantos jueves en su presentación. Esta palabra, ases, que ha pervivido para designar hoy a las figuras del deporte y a los héroes de disciplinas de riesgo. Les llaman, este es un as, y esta palabra viene precisamente de aquella mitología. Los ases eran los dioses más elevados. La mitología germánica y nórdica se bifurca en una rica historia de leyendas y aventuras, protagonizadas por multitud de dioses como Odín o Wotan, sí mismo, Thor, lo conocemos muy bien porque ha salido ya en tantas películas por este actor que le da el martillo con tanta fuerza, Freyr y Loki que es el dios del fuego, y diosas como Freyja, Frigga, que es la esposa de Odín o Wotan, Gefjon o Iduna, y muchos más. La personalidad de todos ellos es compleja y no siempre edificante, porque lo que ha trascendido en más de 4 de ellos es el carácter como guerrero, como fuerte.
Sí que es compleja y no siempre es edificante. Pero bueno, hay que verlo y hay que descubrirlo y hay que analizar de esa forma que os digo siempre, porque me lo digo a mí misma, lectura reflexivo-meditativa, que no es estarle dando a la cabeza sin sentido. No es un análisis en el sentido ordinario de la palabra análisis. Las razones del por qué es en ese momento que el pueblo vikingo alcanza su esplendor no está clara, pero dos razones pueden ayudar a explicarlo. Otro de los mapas antiguos. Se parece poco a la Escandinavia actual. Por una parte es un pueblo de navegantes en unos mares azotados continuamente por terribles tormentas. Esto hace que desarrollen mejor que otros pueblos el arte de la navegación y lleguen a construir unos barcos superiores a los demás pueblos europeos, lo que les permite abrir rutas comerciales por los principales ríos navegables de Europa y de Rusia occidental, y colonizar tierras inexploradas hasta entonces, como partes del noroeste de Rusia, Islandia, Groenlandia, donde fundan ciudades, e incluso como Eric el Rojo, que llega a pisar América en la península del Labrador, 500 años antes que Cristóbal Colón. Todas estas cuestiones, pues hasta que uno no se pone a ello, no tiene mucho conocimiento. Yo por lo menos tenía casi nada de conocimiento acerca de todo este contenido. Hay una especie de poema que se titula El marino. Como ejemplo de su amor por el mar y la aventura recogemos el siguiente poema vikingo. Puedo cantar mi propia historia, hablar de mis viajes y cómo a menudo he sufrido tiempos de dura navegación y días de mucho afán, amargas carencias a menudo en muchos puertos, y a menudo he aprendido qué difícil morada es un barco en una tormenta. Cuando llegaba mi turno en la ardua noche de vigía, a la proa del navío, viendo pasar los acantilados. A menudo estuvieron mis pies aprisionados por el hielo en helados calzados, torturado por el frío, dominado por la angustia, acongojado mi corazón, anhelando una ayuda. Mi cansada mente de marino y todavía una vez más la sangre en mi corazón, otra vez más me empuja a intentarlo. Juegan las saladas olas, el mar parecen montañas. Me urge nuevamente el impulso de mi corazón a emprender un nuevo viaje, visitar lejanas tierras en mares muy distantes, conocer a otras gentes. Durante la época vikinga, los vikingos saquearon, colonizaron y explotaron grandes zonas de Europa, del Medio Oriente, de África del Norte y de Norteamérica. Más específicamente de las áreas de la actual isla de Terranova, son las que están en rojo en este mapa. El comienzo de la época vikinga, por lo general, se sitúa en el 793. Está hablando de la época vikinga que ha sido la más conocida, no nos está hablando de todo lo anterior. Cuando los vikingos saquearon el importante monasterio de la isla inglesa de Lindisfarne en el 812 y su final en la fracasada invasión de Inglaterra emprendida por Harald Hardrade en 1066 y la conquista normanda de Inglaterra. La época de los asentamientos comenzó en el 800. Los vikingos invadieron y más tarde se asentaron en Escocia, Inglaterra,
Groenlandia, las Islas Feroe, Islandia, Irlanda, Livonia, Normandía, Islas Shetland, Sicilia, en los territorios de los Rus y Vinland, la isla de Terranova. Llegaron lejos, ¿eh? Este es uno de los mapas de las zonas a las que ellos habían llegado. Sí, en la parte más oscura del siglo VIII, la parte roja viva del siglo IX, la parte más calabaza del siglo X, es toda esta zona, la parte amarilla en el siglo XI, y las zonas verdes son zonas de incursiones vikingas, pero con escasa o nula colonización. Es decir, que pasaron por ahí, pero no las pudieron colonizar. Pero llegaron lejos, ¿eh? Por otra parte, los mitos y leyendas en los que se basa su cultura son de un carácter heroico, guerrero y aventurero, tan extraordinarios que al interpretar estos mitos de una forma exotérica, externa, naturalmente ello impulsa a la aventura y a la conquista. Llegan a saquear las principales ciudades de Inglaterra, del norte de Alemania, París. Incluso hay relatos de un asalto a Sevilla, donde son rechazados por los moros entonces presentes en España. Y aquí pone entre paréntesis, aunque también hay que decir que muchos historiadores empiezan a pensar que en estos relatos sobre asaltos hay más de leyenda que de realidad. Aquí tenemos una obra de Lawrence Froley que muestra el festín realizado en homenaje a la muerte de Harald Gormson. A la izquierda, cuerno en alto, aparece Sven I, nacido en el 960, recién nombrado rey, realizando un brindis ante los Homvinskins, mercenarios nórdicos con fortaleza al sur del mar Báltico. Y en relación con el cuerno, los cuernos se utilizaban para beber en ellos, pero no llevaban cuernos en sus cascos. Eso es una deformación de los cuentos, los cómics y las películas. No llevaban cuernos en los cascos. ¿Qué duda cabe que sus mitos de tan extraordinario carácter heroico y guerrero habían de ser entendidos en forma esotérica, buscar lo interno, buscar el significado oculto, el más elevado, como el camino del guerrero en lucha contra sí mismo. Pero como siempre sucede por estos tiempos ya tan degenerados, solo unos pocos eran capaces de leer el mensaje oculto. Pese a todo, cada vez son más los historiadores que coinciden en que el pueblo vikingo era un pueblo culto que conocía y le gustaba escuchar esos mitos. Había en ellos valor, poesía y un algo de misterio. Como nos sucede a nosotros cuando estudiamos esos aspectos más elevados de toda la cosmogonía, por ejemplo, el primer tomo de la doctrina secreta, y caramba, esto es muy gordo, muy grande, esto es muy elevado y esto es muy complicado, solemos decir con mucha frecuencia, ¿verdad? Determinar el origen de estos mitos y leyendas no es fácil. Al transmitirse oralmente de generación en generación, cualquiera de las fechas que hoy la ciencia les asigna, se habla de los siglos, en este caso de los vikingos, octavo o noveno, son meras especulaciones. Y aquí es un mapa de la isla de Thule, Thule o Tile, que viene del griego. Es un término usado en las fuentes clásicas para referirse a un lugar, generalmente una isla, en el norte lejano
a menudo Escandinavia, Ultima Thule en la geografía romana y medieval, también puede denotar cualquier lugar distante situado más allá de las fronteras del mundo conocido. Fue mencionada por primera vez por el geógrafo y explorador griego Piteas de Masalia, la actual Marsella, en el siglo IV a.C. Piteas dijo que Thule era el país más septentrional, 6 días al norte de la isla de Gran Bretaña, y que el sol de pleno verano nunca se ponía. Por lo tanto, estaba relatando las partes más al norte de justamente Escandinavia y todas aquellas. Hoy, a la luz de la gnosis y conocimiento más profundo, podemos decir que su origen se hunde en la noche aterradora de los siglos. Sus raíces devienen de la isla sagrada del norte, la misteriosa Thule, situada en lo que hoy es el Círculo Polar Ártico, y donde en un pasado remotísimo habitara la raza hiperbórea. Desde entonces, la sabiduría oculta de aquellos dioses fue pasando en forma de mitos y leyendas, de raza en raza y de generación en generación, hasta llegar a esta época actual. Y esta es la vista aérea de la isla de Heliogaland, que es el último vestigio, así lo atestiguan, el último vestigio de la Atlántida, y lo pone Barra Thule según Jurgen Spanoz. No sé si pronuncio bien, pero lo parece, ¿verdad? Aquí otro mapa más, otro mapa de estos. Que es aficionado a la cartografía puede estudiar y encontrar no solamente estos, sino muchísimos más. Yo dejaría esta presentación por hoy y si os parece podemos pasar a si hay preguntas a las que yo pueda responder. Si hay comentarios, si tenéis que decir cositas, pues hemos pasado mucho tiempo sin vernos. Así que si me permitís, dejamos de compartir y ponemos la pantalla con todos vosotros a la vista. Ya sabéis que podéis abrir vuestros micros si queréis levantar la mano para que veamos quién quiere hacer algún comentario o algo. Lo podremos ver más fácilmente. Georgina. Muchas gracias, querida Clarisa. La verdad es que esta introducción a esta mitología está muy interesante. Yo en lo personal te lo agradezco porque no soy muy buena para leer, sin embargo me encanta más escuchar. Creo que aprendo más, creo que absorbo más que leer, pero muy interesante. Te fui siguiendo, aunque algunas cosas ya no las pude anotar, pero ya veré después la repetición. Muchas gracias por todo ese trabajo, de veras, y qué bárbara, ¿eh? Un trabajazo. Ya me imagino, me fui imaginando cómo estabas inmersa en los libros y es difícil elaborar, como bien dijiste tú, entre que a lo mejor los libros brincan de una cosa a otra y, caray, ya se me perdió el pasito, y entonces más adelante encontraste el otro pasito, y entonces vuelve a unir los dos Sí. pasitos. Entonces, la verdad es un súper trabajo, ¿eh? Muchas gracias por dejarme en este espacio con vosotras. Gracias a todos. Aquí ya sabes que es la casa de todos. Gracias, Georgina. Bueno, pues como ha dicho Georgina, lo veremos más adelante porque esto no es más que comenzar la introducción.
y la llamo introducción porque ¿quién puede decirlo todo acerca de ello? No, es recoger todo ese material que, como os he dicho al principio, hay mucho en la doctrina secreta y en Isis sin velo y también en otros tratados, y irlo ensamblando, irlo ordenando y reordenando y decir, ay, esto no va aquí, esto va más arriba, ay, esto no va aquí, esto va más abajo. Pero espero que en la forma en que me va quedando sea comprensible para todos. En esto estoy tratando de trabajar para que pueda hacerse así. Todavía sigo trabajando en ello, ¿eh? Las primeras partes, estas que son las que ahora el próximo jueves continuaremos, esa parte también ya está, pero más adelante todavía estoy revisando y reordenando más y más. José, puedes abrir el micro Sí, ya. y dejarte Gracias, ver, gracias. gracias. De verdad que es interesante el tema. Eh, Nunca me había dedicado a buscar nada, solamente. Me ha bastado Hollywood para darme las películas. Sí, bueno, a la mayoría, sí. También son Y, divertidas esas peliculitas, ¿eh? Y si las hacen bien son estupendas. sí. Siempre algo queda Sí, de la fantasía y queda algo de la historia, del mito, de la leyenda. sí. Y el dibujito ese que bueno está, porque aunque la gente, cuando oyen hablar de que antes teníamos unas grandes alturas, digamos de 20 pies, mirando en pie, ¿no? Son como, no sé, como 9 metros más o menos. Y ahí hay un dibujo donde se ve eso, independiente de que en la Biblia nos dice que con una onda David tumbó a Goliat, que era un gigante. O sea, Había gigantes en la todavía tierra. quedaron un poquitico más cerca de nuestra era, ¿no? Es muy interesante y muy bonita las imágenes y todo. Gracias. Bueno, pues me alegrará mucho de que tenga esa utilidad tan práctica y tan profunda. En ello estaremos. Hola, Chuy. Hola, hola. Pues como siempre te lo he dicho que es algo muy especial lo que haces por nosotros, así como tienes a los hermanos, esa recopilación de todo y nos haces ver, así lo que dicen, lo que hemos visto en las películas de los vikingos, de todo ello, eh, una parte muy cercana a lo que ellos hicieron, ¿no? A lo que ellos, bueno, la leyenda sí lo dice, que ellos hicieron y pues acá en América pues siempre habíamos, sé que la mayoría de nosotros sabíamos que los primeros que llegaron aquí a América fueron eh, los españoles, los portugueses, con Cristóbal Colón, pero pues fue mucho antes, sabemos que ya había vestigios, sobre todo en Norteamérica, de que ya habían llegado antes, ¿no? Bien Sí, llegando antes. No, no, no. sí. Bueno, y Siempre me han. hablando de Sí, las dime. civilizaciones antiguas, Chuy, disculpa, porque tiene que ver con esto que estás diciendo. Parece ser que mucho antes todavía a América llegaron otros que venían de otros mundos y también al resto de los continentes. Y esto, claro, como no hay documentación, solamente lo que hay en piedra, es muy difícil Ujú. de poderlo afirmar, pero así parece ser, ¿eh, Chuy? Que aquí Sí. los españolitos no hemos descubierto nada. Eso es lo que tenemos más de biografía de que ustedes eran los que pues llegaron más lejos, ¿no? Bueno, Tal vez nos hicieron saber que eran pues ahora sí, los embajadores del mundo y pues por nuestra propia cultura, pues no veíamos más allá, ¿no? Que aunque
en México. Sabemos que por todos los vestigios que tenemos, creemos que hay figuras como astronautas o en piedra y en Quetzalcóatl. No, 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 bueno, pues es algo que ojalá lleguemos a tener algo más preciso, y con esto que nos comentas nos abres un mundo de información. Como siempre, Clarisa, tus pláticas Sí, siempre son espectaculares. me Gracias, parece que los podrá ser extrañábamos. realmente muy interesante. ¿Eh? Ujú. Sí. Y Así gracias, Clarisa. con ese ánimo y con esta voluntad lo estoy haciendo para todos. Y Luz, gracias. hola. Sí, Los extrañábamos. Muy buenos días, Clarisa. Gracias por tanto trabajo y todo lo que nos compartes, porque sí es una cultura en la que no hemos tenido mucho acercamiento, importante. Quería compartirte que en Colombia sí hay una referencia del dios Bochica en el área de Cundinamarca, que fue el que abrió el salto de Tequendama. Se dice que había una inundación y él para salvar al pueblo lo hizo, y era un hombre muy alto, de ojos azules y de cabello rubio. Y así hay muchas temas dentro de los indígenas, que obviamente el indígena estaba muy lejos de esa característica física, en donde sí hay evidencias en la América precolombina de que sí hubo una raza muy grande de ojos azules y de cabello claro. Incluso hay referencias entre algunas leyendas de la Amazonía en Brasil. Son muy anteriores a la colonia española, y se dice que cuando llegaron los españoles, como había ¿cómo se dice? Como una leyenda que en el futuro ellos regresarían, o habían dejado eso, y ellos esperaban que llegaran en barcos, y como llegaron en barcos, ellos los recibieron como dioses, pero no era que creían que eran dioses, ellos creían que estaban volviendo a ver a aquellos seres importantes que venían en grandes embarcaciones y que eran buenos y nobles. Pues era otro momento. Entonces, Sí, digamos que sí están evidencias en América de que ellos estuvieron, y entre los Muiscas y bueno, no me acuerdo el otro nombre, Cundinamarca y Boyacá, digamos que todavía pervivió esa información, pues, verbal. Gracias. gracias, Luz. Sí, realmente, bueno, todos conocemos la historia y no es una historia para eh, regocijarse de lo que pasó, de lo que hicieron o de lo que hicimos, porque quién sabe si nosotros formábamos parte de los que fueron o de los que estaban o de lo que en realidad todos los seres humanos de la actualidad hemos pasado por todas partes y en este momento de nuestra evolución hemos hecho de todo. Hemos hecho cosas buenas también, pero hicimos de todo. También saqueamos y pasamos por los lugares matando y cortando todo lo que se podía matar y cortar. Esto es una realidad evolutiva. Pero resulta que luego viene la evolución, sigue su curso y viene el karma, llega el karma y dice, y ahora te toca esto, porque lo que sembramos tarde o temprano lo cosechamos. Esto es un hecho incontrovertible, es ley universal, no hay quien lo pueda detener, ni cambiar, ni pueda escaparse de ello. Y por lo tanto, lo que tenemos que mirar es con ojos bondadosos a aquellos seres que quién sabe si también formábamos parte de todas aquellas expediciones o de otras a otros lugares. Mirar con bondad el pasado y mirar bien a todos los seres. Esto es lo que desde la teosofía nos cabe decir que es lo más importante, porque de lo contrario las épocas se suceden, pero los rencores no desaparecen. Esto es terrible.
Bien, nosotros como estudiantes de teosofía debemos de poner bondad en el corazón hacia todas las personas y hacia todos los seres, del pasado, del presente y del futuro. O sea, dentro de un rato nos encontramos con alguien que dentro de un rato es futuro. Gracias, María. Sí, Clarisa. Gusten verte y verte también, de verdad que sí. Y qué bueno, qué extraordinario resumen has dado de este tema. Estoy fascinada y me imagino que va a ser mejor todavía mientras más nos adentremos. Esto no es más que comenzar. Hay dos cositas que quería decir. Sí. La primera es que es importantísimo la energía de Wotan para la psicología junguiana. Y me fascinaría verla a la luz de la teosofía. Eso podría ser extraordinario. Él estudió mucha esa energía y esa energía es uno de los arquetipos que él trabajó bastante. Y la otra cosa es que yo me recuerdo como ayer. Perdona, antes de que prosigas, ¿quién estudió todo esto? Carl Jung. Ah, vale, sí. Carl Jung, sí. Carl Gustav Jung. Sí. Y la otra cosa es que me recuerdo yo como en los 80 creo que fue, cuando se revolucionó el mundo, que se descubrió allá en Nueva Escocia, creo que fue en Maine, por ahí, en Nueva Escocia, en Estados Unidos, el asentamiento vikingo. Y eso fue lo que dio pie a cambiar la historia de que no fueron los españoles los primeros. Creo que hay un museo y las personas lo visitan allá, no sé, pero yo sé que hay un asentamiento que por fin ahí le dieron el visto bueno a la historia. Y gracias. Las hay. Gracias a ti, María. Las hay, es que las hay por todo el planeta. Por ejemplo, cuando hablamos de las pirámides de Egipto y de las pirámides de América, en Mesoamérica, en el Yucatán y en otras muchas zonas, hay pirámides por todas partes. Hay pirámides en China. No las quieren destapar porque no las podrían conservar, mantener. Sería un expolio continuo, pero por toda Europa hay pirámides y se sabe, desde que han podido hacer fotografías desde los satélites y cartografiando áreas muy concretas, pues se ha podido descubrir y además lo hacen con cámaras, bueno, pues ya no sé si son de infrarrojos o son de otras características, eso no lo sé decir ahora, pero han podido ver que esos abultamientos son pirámides que se han ido cubriendo a lo largo de tantísimos miles de años, se han ido cubriendo de bosque y de tal, pero ahí están, en todo el planeta. Así que hubo un conocimiento muy grande, enorme, porque eso requiere conocimientos matemáticos y de todas las clases para poder construir de esa manera. Las que han podido estudiar mucho son las que sí están destapadas en América y las de Egipto, las medidas y todo, etcétera, ¿no? Es impresionante. Gracias, María. Emilce. Sí, buenos días, Clarisa, también un gusto muy grande verte y encontrarnos otra vez con todos los hermanos. A mí esto me pareció muy importante en la consideración que debemos tener que todo es para la evolución, todo lo pasado, lo que vendrá no hay malo y bueno, es directamente algo que nos ayuda a todos a comprender lo que es la evolución. Eso nomás querías decir. Gracias, Clarisa. Gracias. Gracias, Emilce. Claro. Bueno. Yo estoy, Clarisa, pero no tengo la manita, no la puedo poner. Bueno, habla, María. Sí, ay, para empezar, qué gusto verte, sí, de veras, créemelo. Y volver a encontrarnos con el grupo. Qué gusto oírte. No podemos decir verte, pero oírte. Bueno, sí, gracias. Muy bien, es un reencuentro bellísimo este día.
y además con este empiezo tan bello. Estabas al tocar aquí, me recuerdo que visitando acá las ruinas en los Atlantes, simple y sencillamente que son enormes, son muy grandes pues ruinas que se encuentran, y todo lo que te hablaba ahora cobra un sentido en mí, porque se hablaba de todo eso de la Atlántida que se hundió y que bueno, que ahí persevera cuando la teoría de la Pangea, la separación de los continentes, todo eso que yo trabajaba, bueno, como docente, pero cómo lo trabajaba como salvaje, porque en realidad yo me apegaba a las lecturas, pero ahora si hubiese tenido todo este conocimiento, hubiera sido maravilloso, porque hubiera habido más comprensión de vida, más sentido, desatar esa parte de, claro, la evolución está presente, pero todo eso que también llegaba a caer en unas cuestiones mágicas que no había otro más de encontrarle como algo mágico y ya, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo esta clase, el reencuentro está bellísimo y, y qué bueno que estás de regreso, que estamos de regreso, que te ves muy bien y que estás trabajando un tema sumamente interesante porque va dando cuenta de eso que somos. Gracias, Clarisa, un abrazo y para Gracias, todos. María. Sí, gracias. Bueno, si no hay alguien más que quiera decir, entonces cerraría la... Hola. ¿Quién Buenos habla? días, Clarita. Un gusto Ay, verte, hola, Euge. soy Maru. Sí, yo quería mencionar que, bueno, me sentí conectada en un viaje de nuestra mónada a través de diferentes tiempos y edades en un aspecto integral de conocimiento. ¿Por qué nos llama tanto la atención este aspecto? Yo me sentía conectada o me quedaba maravillada en estos eventos de teatro que presentan estas obras y yo no entendía el por qué. Y bueno, entonces ahora lo entiendo, porque es a través de la mitología que el conocimiento se da, que a través de esas cosas mágicas que tal vez con el tiempo también, como aquí justamente Expedí lo menciona, y dice que se van degradando, pero la esencia del mensaje divino está ahí. Y eso es con lo que me sentí conectada. Eso es con lo que yo siento que nuestra evolución de nuestra mónada debe de ser integral y no sabemos en cuántas partes del mundo a través de todo este tiempo nosotros hemos estado y que por eso es que nos llama la atención este tipo de conocimiento o de historia o como le querramos llamar, ¿no? Y esto no solamente me motiva para ir corriendo a irse sin velo, ¿verdad? Gracias, Clarisa. Un gusto saludaros a todos. Gracias. Gracias. Maravilloso. Pedro, ¿decías algo, Pedro, que he visto la mano? No. Vale. Vale, pues si no hay más comentarios, entonces cierro la grabación.